Dentro de lo que son los impuestos está el ICR a nivel federal, está el IVA, está el IEPS, como ejemplos de impuestos a nivel federal. ¿Me explico? Sin embargo, como aportaciones de seguridad social está el Seguro Social, está el Infonavit, está el ISSSTE, entre otros. Por lo tanto, Seguro Social e Impuesto a la Renta es una contribución, y al decir yo, de acuerdo a la Ley de Fomento a la Confianza Ciudadana, que estés al corriente de todas las obligaciones fiscales involucra al Seguro Social, al ISSSTE, al Impuesto a la Renta, al IVA, al IEPS, y agrego, en sus tres niveles, a nivel federal, a nivel estatal y a nivel municipal. Porque no hay que olvidar que pagamos, por ejemplo, consumo de agua, ¿me explicó? No hay que olvidar que pagamos impuestos sobre remuneraciones, ¿me explicó? Que por cierto, dicho sea de paso, no sé si alguien recuerda, pero lo ponemos en la mesa, el artículo 43 de la ley del IVA habla de un concepto que se llama impuestos cedulares. Y ese artículo 43 de la ley del IVA le da la facultad a los estados, en atención a la Constitución, que sean estados libres y soberanos, para que puedan crear impuestos estatales, ¿de acuerdo? Como el 3%, pero una pequeña diferencia. El impuesto sobre remuneraciones, como hoy se da en México, en la Ciudad de México y en el Estado de México, es a cargo del patrón. Y los impuestos cedulares, ejemplo, ya se instauró a partir de este año en Michoacán. ¿Me explicó? ¿Y quién va a absorber el efecto del impuesto cedular? La persona física, que cobre por honorarios, que cobre por actividades empresariales, que es la filosofía, y el dinero es del Estado. ¿Queda claro? No hay que olvidar, por eso no sé si han leído, y lo hemos dicho en la declaración anual, que cuando yo presento como persona física una declaración anual, el artículo 151 dice, toma el total de ingresos acumulables, réstale los ingresos exentos y réstale los impuestos estatales versus impuestos cedulares para aquellos estados que paguen ese impuesto, pero el impuesto lo paga la persona física. Por lo tanto, Mercedes, si no cumples en Seguro Social, no puedes estar en la Ley de Confianza Ciudadana, no cumples en Infonavit tampoco, no cumples en Renta tampoco, no cumples, por ejemplo, en la Ley Antilavado tampoco. ¿Me expliqué? Porque debes estar al corriente, y lo dije, de todas sus obligaciones fiscales y reglamentarias. ¿Queda claro? Un ejemplo, ¿cuál pudiera ser una ley reglamentaria? La Ley General de Sociedades Mercantiles. El artículo 33 del reglamento del Código Fiscal de la Federación, ¿en qué coinciden Ley General de Sociedades Mercantiles con el artículo 33 del Código, del reglamento? Sencillo, que debo llevar 4 libros de contabilidad. Así de sencillo. ¿Y quién los lleva? Ahí se los dejo nada más. El reglamento del código dice que debes llevar 4 estados financieros básicos. Yo pregunto, ¿quién los lleva? El artículo 33 del reglamento del código dice que tienes que llevar una política de control interno. Yo quiero que alguien me enseñe sus políticas. El artículo 33 dice que los estados financieros tienen que ser comparativos. ¿Quién emite estados financieros comparativos? El artículo 33 del código dice que tienes que elaborar estados financieros con notas. Quiero ver un estado financiero con notas. Ahí nada más, ahí se los dejo. Por lo tanto, bien dices, Mercedes, ¿verdad? ¿Quién cumple con todas sus obligaciones fiscales? Que la invitación es que cumplan. Esa es la invitación. Pero bueno, ya que menciona Mercedes, vamos a ver estas láminas. Vean qué dice para ir avanzando con el material. Está casi al final de su material, luego nos regresamos. Dice, con fecha 13 de noviembre del 2018, el senador Ricardo Monreal Ávila, del grupo parlamentario de Morena, presentó iniciativa con proyecto de decreto de ley donde se expide la Ley de Fomento a la Confianza Ciudadana, la cual consta de 16 artículos. Ahora, vean, dice, y trae como eje rector la confianza y buena fe de los contribuyentes y del gobierno. Y vean lo que parafraseaba yo al inicio. El nuevo gobierno instaurará un nuevo esquema de cobro de impuestos basado en tenerle confianza al ciudadano, en lugar de tratarlo como delincuente, lo que ya señalaba. Es decir, pasar de la fiscalización al principio de buena fe. O sea, viene al final, son las últimas hojas. En base a esto, vean, en ese sentido la ley propone la creación de un órgano
que aprobará las acciones y programas sectoriales. Este órgano es parte de la Secretaría de Economía. Ahorita le voy a decir cómo se llama. Dice, y para poder acceder a este tipo de beneficios, la ciudadanía o el ciudadano, únicamente deberá inscribirse voluntariamente a un padrón único de fomento a la confianza. Que este padrón único coincide con el padrón como formato para acceder al decreto de la franja fronteriza. También se van a inscribir a un padrón. ¿Me explicó? Sale. Su registro, que no tendrá costo alguno, será considerado como un acto de buena fe, por el cual dará a entender al Estado que ha cumplido, vean que dice, con todas sus obligaciones fiscales y regulatorias. Todas. Y alguien entienda la palabra todo. Todo es todo. Cuando yo estudié filosofía, es interesante estudiar filosofía porque nada más definan el todo y la nada, filosóficamente hablando. Exactamente. El todo es la presencia del ser. ¿Y quién es el ser? El ente divino. ¿Qué es la nada? La ausencia del ser. Ahí está. Digo, filosóficamente hablando, pero bueno. A cambio podrá recibir los beneficios y facilidades que establezcan los programas sectoriales de las dependencias y las entidades de la administración pública. Primer punto que tienen que ir considerando. Ahora, seguimos, vean. ¿Cuál es un poquito la plataforma de todo esto? Vean. Número 1, disminuir la corrupción, palabra por demás usada por López Obrador. Favorecer el desarrollo económico. Ahora, nada más parafraseando y juntándolo con lo que es otra vez el decreto. ¿Cuál es el objetivo real del decreto de la franja fronteriza? Obviamente, generar mayor economía precisamente en la zona norte del país. Zona norte del país, ¿de acuerdo? Ya no, por ejemplo, los estados como Chiapas que coinciden con Guatemala. Eso no es zona norte, ¿me explicó? Quintana Roo, eso no es zona norte, ¿queda claro? Estamos hablando de todos los estados que estén pegados a Estados Unidos. Y la idea es que no se vaya el consumidor a Estados Unidos. Es más, ahorita con el problema de gasolina, imagínense que fuera el problema en Tijuana, pues me vale, me brinco. Y es más, sale más barata. ¿Sale? Ahora, entonces seguimos con esa idea. Generar nuevos empleos. Generar certidumbre jurídica a los contribuyentes, lo que ya platicamos del artículo 32, ¿de acuerdo? La ley aplicará en sus 3 órganos de gobierno, lo acabamos de precisar, a nivel federal, estatal y municipal, ¿de acuerdo? Es más, no han pagado el 3% de nóminas o erogaciones, estás fuera. No has pagado seguro social, estás fuera. No has pagado Infonavit, estás fuera. No has presentado pagos provisionales y impuesto a la renta, estás fuera. ¿Me explicó? En fin, no llevas contabilidad, nada más imagínense lo que es contabilidad. Nada más para como un dato. Si ustedes han leído el artículo 33 que ya mencionaba el reglamento, deben cumplir por lo menos con 15 requisitos en materia contable. 15 requisitos, y me veo tranquilo. Y ahí vienen todos los documentos que integran la contabilidad, y me veo tranquilo. Pero bueno, seguimos. Uno de los objetivos de la presente ley es fomentar la cultura de legalidad. O sea, simplemente lean esto en contrario sensu. ¿Qué quiere decir? Que todos estamos en la informalidad, en la ilegalidad. Creación de un padrón único llamado a la confianza ciudadana. ¿Quién va a administrar este padrón? Vean. La Secretaría de Economía, a través de su órgano desconcentrado llamado Comisión Nacional de Mejora Regulatoria. Entonces, ya que se publique la ley, ya que se establezcan las bases, la idea ¿cuál es? Subirse al padrón. Si no, van a ser de los otros contribuyentes, de los otros. El padrón será gratuito y su inscripción se considerará, vean, como un acto de buena fe. Se instaurará un órgano que es la comisión
el cual va a determinar los beneficios y facilidades administrativas a favor de los contribuyentes. Vamos a ver cuáles son algunos beneficios. Vean. Deberán encontrarse, como ya lo mencionamos, al corriente de todas sus obligaciones fiscales y reglamentarias y deberán manifestar bajo protesta de decir verdad, ojo, van a afirmar, que se comprometen a continuar con el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la normatividad que lo regula. Es decir, estás bien hacia atrás y tienes que estar bien hacia adelante. Impecable. Y no deben de aplicar el principio de, ¿cómo se llama? Ahorita se me fue la palabra, ahorita me acuerdo. Es decir, la idea de este comentario es que si alguien te dice si estás bien en materia fiscal, seguridad social y demás, ¿cuál es su obligación? Decir que sí, ¿de acuerdo? Y corregirlo. Implementar esquemas que favorezcan al contribuyente, ¿de acuerdo? Ahora, ¿cuáles son algunos beneficios? Vean, y ahí le estoy compartiendo algunos artículos. Número 1, como primera bondad, salud, la suspensión de los actos de vigilancia y fiscalización. ¿Cuál es un acto de vigilancia y fiscalización? Avisos, requerimientos, auditorías, revisiones electrónicas. ¿Me explicó? Por lo tanto, van a estar exentos, no los van a molestar. Y luego me dice, vean, y el otorgamiento de un reconocimiento por escrito por parte del PG. ¿Me expliqué? Sin embargo, vean lo que dice, para aquellos contribuyentes, o sea, hasta aquí perfecto, dice, sin embargo, para aquellos contribuyentes que a través de sorteo, ¿de acuerdo?, hayan sido sujetos a verificación y cuyo resultado corrobore el cumplimiento de sus obligaciones regulatorias y fiscales. ¿Eso qué quiere decir? Que ya confié en que estás presentando todo bien. Pero sí, dependiendo el esquema que yo instaure de manera aleatoria, que se establece como primer elemento el 1% de los contribuyentes a nivel nacional, ¿de acuerdo? Si caes en ese 1% y te reviso, para que te dé el certificado, debes de corroborar que sigues cumpliendo en materia fiscal. Si no, sales del padrón y no te vas a poder inscribir por un año. Y ahí va a venir todo el peso de la ley en materia de fiscalización. Vean cómo se está dando, vean cómo se está dando. Sale, y ya terminé. Ok, bueno, de aquí algunas preguntas tienen o continuamos. Digo, nada más es algún acercamiento a toda esta ley para que vean de qué se trata la parte fiscal. Ok, bueno, continuamos. Siguiendo con la parte de los estímulos, que no hay cambio en ese sentido, hay un estímulo que cada año se publica para efecto del sector minero, con una primera restricción, que tengan ingresos menores a 50 millones de pesos. El estímulo se va a aplicar contra el impuesto sobre la renta a su cargo y otra vez, todos los estímulos básicamente se van a aplicar hasta la declaración del ejercicio, declaración anual. ¿Este estímulo en qué consiste? De que el derecho especial sobre minería que tú pagues en los términos del artículo 268 de la Ley Federal de Derechos, lo puedes acreditar contra el impuesto sobre la renta a tu cargo. Ahora, la parte importante es cómo determino el impuesto especial sobre minería. Bueno, si nos vamos al artículo 268 me dice que lo vas a determinar tomando la tasa del 7.5% a la diferencia positiva que resulte de disminuir a los ingresos las deducciones, pero con algunas precisiones. Ingresos acumulables todos, excepto intereses y ajuste acumulable. Deducciones autorizadas todas, excepto deducción de inversiones e intereses y ajuste deducible. ¿De acuerdo? Para que llegues a una diferencia positiva. Esa diferencia positiva, que no es utilidad fiscal, le aplicas el 7.5 y este es el importe que pagarías sobre derechos sobre minería. Bueno, pues esta cantidad
1,495,000, mi ejemplo, lo puedes acreditar contra el impuesto sobre la renta a tu cargo. ¿Se entendió? Ahí está otro estímulo. Seguimos. Que a propósito del comentario, en materia, por ejemplo, de deducciones, nada más recordando un poquito, deben cumplir con todos los requisitos del artículo 27 de la Ley de Impuesto a la Renta, el cual se divide en requisitos generales y requisitos particulares. Un requisito particular, ¿cuál es? Pues que operaciones mayores a 2,000 pesos se tiene que pagar vía transferencia electrónica de fondos, ¿de acuerdo? Entre otros, pero bueno. Entonces, vamos a otro estímulo para efectos de PTU, que también año con año se publica, ¿de acuerdo? Bueno, ¿en qué consiste? En que la PTU que paguen a partir del mes de mayo, ¿de acuerdo? Efectivamente pagada, se va a dividir entre 8 meses, que son los meses que van de mayo a diciembre, ¿queda claro? Pero la condición es que sea PTU pagada. Ahora, ¿por qué el estímulo? Porque aquí, a diferencia de los otros, la idea es aplicarlos en el pago provisional, toda vez que el artículo 9 de renta, donde determinamos la utilidad fiscal, el resultado fiscal, y le puedo restar el estímulo de PTU, aplicaría hasta la declaración anual. Entonces aquí me da la posibilidad de aplicarlo ¿en dónde? En pagos provisionales. Bueno, la mecánica me dice que este estímulo, se aplicará hasta por el monto de la utilidad fiscal. Es decir, si tengo una utilidad fiscal de 100 y mi estímulo es 120, solamente aplico 100. No me puede dar diferencia negativa. Segundo, en ningún caso se deberá recalcular el coeficiente de utilidad. ¿Queda claro? Y es lógico, ¿de acuerdo? No se va a modificar el coeficiente de utilidad, pese a que el cálculo en sí del coeficiente de utilidad, ¿de acuerdo?, ya va implícito la PTU, pero del año pasado. ¿Queda claro? Y estamos hablando, para que aplique el estímulo, es la PTU que pago en este año 2019, ¿sale? ¿Cómo se vería en un ejemplo? PTU que pago en mayo del 2019, 250,000, la divido entre 8, me da 31,250. Y como los pagos provisionales son acumulativos, voy a aplicar 31, 62, 93 y así sucesivamente en cada pago provisional. De tal suerte que si lo vemos en una hoja de Excel, pues la mecánica sería ingresos nominales más ingresos del mes, total de ingresos nominales por el coeficiente de utilidad, me da la utilidad para pago provisional, le resto anticipos y rendimientos, hablando de sociedades civiles, asociaciones civiles, ¿de acuerdo? Cooperativas inclusive, pérdidas fiscales y al final, ¿qué le resto? El estímulo para PTU. ¿Cuál es la idea? Bajar mi base en pagos provisionales. ¿Me expliqué? Ahora, un comentario nada más quiero ir relacionando. Tranquila, Mercedes. Quiero ir relacionando. Ay, me asusta. Aguanta tu pregunta. Ejemplo y reflexión. Si yo no aplico esta PTU en pagos provisionales, sigo teniendo el beneficio de aplicarla en la declaración anual. Creo que se entiende el comentario. Pero en renta, hablando del estímulo fiscal en la franja fronteriza, las reglas que se acaban de publicar el 7 de enero dicen que si por alguna razón tú no aplicas el estímulo fiscal, que es la tercera parte de renta que disminuyes del ICR causado, ojo, se pierde el beneficio, ¿de acuerdo?, en pago provisional y en la declaración anual, y debes de presentar declaraciones complementarias. Ojo con el estímulo, porque prácticamente alguien me decía ahorita al inicio, oye, este estímulo, si bien es cierto, no es para todos. Tan solo lean lo siguiente: el decreto que da nacimiento al estímulo de impuesto a la renta, hay 21 fracciones o 21 contribuyentes que no son beneficiarios del estímulo. No son beneficiarios del estímulo. Por ejemplo, ¿quién? Quien ya tenga un estímulo diferente, no aplica. Ahí está uno. Quien cobre por prestación de servicios personales independientes, ahí está otro. Quien cobre bajo un concepto conocido como outsourcing, ahí está otro. Ya llevo 3, ¿me explico? Quien se ubique en el artículo 69, 69B,
¿De acuerdo? 69 bis. ¿De quién hablamos? De los famosos EFOS y YEDOS. ¿Sí me van siguiendo? Y así seguimos. ¿Queda claro? O sea, es más fácil que el SAT nos hubiera dicho quiénes sí aplican el estímulo que quienes no. ¿Sale? Entonces, vamos a ir jugando con los conceptos. Ahora sí, Mercedes, pregunta. La primera es, o sea, ¿no les aplica a las sociedades civiles que prestan servicio? Claro. Pues una sociedad civil presta servicio, un honorario presta un servicio, claro. Okay. La empresa que te vende administración de personal presta un servicio y ninguno de ellos tiene derecho al estímulo, aclaro, en materia de ICR. Okay. Pero sí pueden aplicar el estímulo de IVA. ¿Sí queda claro? Ojo con esas reglas. Ahora, también hay que aclarar lo siguiente y vean cómo se malentiende esto. Alguien se acercaba y me decía, oye, tengo una empresa en Chiapas, ¿de acuerdo?, que colinda con Guatemala. ¿Me explicó? Y es franja fronteriza. Sí, espérame. Geográficamente sí es franja fronteriza, pero no le aplica el estímulo. Por lo tanto, si Tijuana le factura a Chiapas, ¿a qué tasa? Al 16. ¿Sí me explicó? Ahora, otro detalle peculiar. Para que yo aplique el estímulo en ICR, hay una restricción o un candado que dice que debo tener por lo menos, el 90% de los ingresos generados en la franja fronteriza. El 90%. ¿Queda claro? Por lo tanto, puedo tener el 90 y 10 fuera de la franja. Entonces ahí tengo que sacar dos proporciones. ¿Sí queda claro? Si tengo el 89%, no me aplica el estímulo. ¿Sí queda claro? O sea, ojo con toda esta información. Por eso insisto, hubiera sido más fácil decir quién sí le aplica el estímulo y a quién no. ¿Sale? Pregunta. O sea, para que se le aplique ese estímulo del IVA en la franja fronteriza, sí, tanto el comprador como el vendedor tienen que ser residentes de la franja fronteriza. Por eso decía hace un minuto que deben tener establecimiento permanente o un local o lo que quieran llamarle, y que el servicio o la enajenación de bienes se dé en la franja fronteriza para aplicar el estímulo de IVA. Por eso ponía el ejemplo. Si Mexicali le factura a Tijuana, aplica el estímulo, porque siguen siendo franja fronteriza. Si Ensenada le factura a Rosarito, sigue siendo franja fronteriza. Pero si, por ejemplo, no sé, díganme otra ciudad de la franja fronteriza de las que vimos hace ratito, se me olvidan. Puerto Peñasco le factura a Chiapas 16%. ¿Me explicó? Sale. ¿Y si algo. voy a comprar algo allá? Pues nada más dime un detalle. Ella puede ir, ¿me explicó? Dime qué dirección quieres que le ponga a tu CFDI. Ahí está el truco. Si tienes una dirección de la franja fronteriza, ¿a cuánto se lo facturo? Al 8. Si quieres que, aunque vayas Mercedes a Tijuana, si quieres que tu CFDI salga con lugar diferente a la franja fronteriza, 16%. ¿Queda claro? O sea, prácticamente si no cumplimos esto, no vamos a ser beneficiarios. La última, en relación La a última. En relación a ese. Dale. Esto es con el estímulo a partir de mayo 2019. ¿Por qué mayo? Me sacaste de casillas. Sí, de PTU, sí. ¿Y sí. cómo era? Pégate el microfonito. Igualito. Este estímulo de PTU cada año es igualito. Pero ¿cuál es la condición? Que sea una PTU pagada. Pero el año anterior también. Claro, por eso dije que esos estímulos se han venido replicando año con año. Yo pensé que Ahora, se los pongo más interesante. Vean nada más la magia. La PTU se determina bajo un concepto que se llama renta gravable. En los términos de la fracción novena del artículo 123, apartado A de la Constitución, ¿no es cierto? Y esa renta gravable, ¿cómo se determina? De acuerdo al artículo 9 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. ¿Sí me expliqué? Que prácticamente es la misma base que ICR. ¿Cuál es la diferencia entre la base de ICR y la base de PTU? La fracción 30 del artículo 28 de renta. Porque
si yo pago ingresos exentos, ¿de acuerdo? Para efectos de ISR no los puedo deducir todos. Nada más deduzco, si recuerdan ustedes, el 53 o el 47%. Pero para PTU, ¿cuánto deduzco? Todo. ¿Sí queda claro? Que por ahí se sigue cocinando una posible reforma en Seguro Social. Ojo con esto. Sale. Entonces, ¿ya terminamos con Mercedes? ¿Alguien levantó la mano? Venga. Échale, chaparrito. Recuérdame tu nombre. Rubén, Échale, Rubén. aquí tengo una pregunta. Si en servicios profesionales sí aplica el estímulo del IVA. Ajá. En este Claro, caso… sí. Para ir avanzando, la respuesta es sí. Ok. En En este ISR caso, no. cuando le presto un servicio a una persona moral Ajá. en la franja fronteriza y tengo establecimiento permanente allá, ¿cómo quedarían las retenciones? Ah, muy chulada de ejemplo. Chulada de ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo aquí. A ver, Hugo, cambia. Eso se deben de preguntar lo que dice. ¿Cómo te llamas? Rubén, Rubén. ¿Me explicó? Porque es muy bonito escuchar, pero ya cuando están haciendo las cosas y se va a decir, ¿y qué dijo José Antonio? ¿Y cómo lo dijo? ¿Verdad? Pues compren el video. ¿O no, Omar? Ahora, si quieren tener en físico a José Antonio, pues paguen. ¿O no? Amigo, una módica cantidad. Vean, lo voy a hacer bien interesante, Rubén, bien interesante. Vamos a poner el ejemplo de un contador, para que quede más claro. Ahí te quedó el marcador, Tere. Aquí está, gracias. Vamos a pensar que yo soy bien generoso. Ayúdeme con la sumadora. Es una persona física que cobra por honorarios y le presta servicios a una persona moral, ambas de la franja fronteriza. Para que quede claro, yo tengo mi despachito en la franja fronteriza. ¿Sí me expliqué? Aclarando que en materia del IVA sí aplica el estímulo, en renta no. ¿Sí me explicó? ¿Qué le estoy diciendo? Que renta se paga todo, todo. Entonces voy a cobrar, Rubén, mis honorarios van a ser, un ejemplo sencillo, de 10,000 pesos. Siendo propositivo, ¿de acuerdo? El IVA, ¿de acuerdo? Que ya sería el 8%. ¿Cuánto sería? 800 pesos. ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces yo le voy a cobrar 10,800. Primer punto, ¿cuánto le retengo de impuestos sobre la renta? ¿Cuánto es? El 10% normalito. ¿Cuánto es? 1,000 pesitos. Ahora, ¿cuánto le retengo de IVA? Que aquí viene la pregunta de Rubén, ¿no es cierto? ¿Qué dice la ley del IVA en su artículo 1, letra A, en relación con el artículo 4 del reglamento? Del IVA, desde luego. Dice, réstale las 2/3 partes. Sencillo. Haz una operación, Omarcito. 800, ¿de acuerdo? Entre 3, ¿de acuerdo? Por 2. ¿Cuánto es? Así es. ¿Cuánto es? ¿Se entendió? Sin embargo, lo hago más interesante. ¿Qué pasaría si dejo de ser honorarios? Es autotransporte. ¿Qué dice el reglamento del IVA en materia de autotransporte? ¿Cuánto le retengo, Rubén? El 4%. ¿Qué quiere decir? En mi ejemplo, ¿cuánto le retendría? 400. Porque ahí viene una disposición particular que es el 4%. Ya no dice las 2/3 partes. No sé si queda claro. Entonces, para hacer más o menos propositivo, que ahí le estoy chingando el 50%, vía retención. ¿Qué tendría que salir? Una precisión vía resolución miscelánea, para hacer ad hoc a los demás contribuyentes. ¿Puedo contestar tu pregunta? Ahí está, amigo, ahí está. ¿Para todos se entendió? Estamos jugando un poquito para que no se me duerman, ¿de acuerdo? Sale, seguimos. ¿Se entendió? Mercedes. ¿En qué parte te quedaste? En el almuerzo.
A ver, Hasta la retención del impuesto sobre la renta me quedé. acá, Ajá, claro. Ahora, ¿cómo saqué la retención del IVA? ajá. Dice las 2/3 partes del IVA. ¿Qué hicimos? No, en ese caso 800.